Los científicos creen que podemos haber descubierto vida alienígena por primera vez. ¿Hay vida en el planeta K2-18b? No estamos solos en el universo. Estos son los titulares que hemos estado leyendo últimamente en varios medios de comunicación. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Son reales estas noticias? Y es que James Webb ha detectado algo extraordinario. Posibles trazas de moléculas que en la Tierra solo son producidas por organismos vivos. Y además ha sido en la atmósfera de K2-18b, un exoplaneta que podría ocultar un océano bajo una densa capa de hidrógeno. Pero eso no significa que hayamos encontrado vida, ni mucho menos. Por eso en este vídeo voy a explicarte paso a paso y con todo el rigor científico qué es lo que realmente se ha detectado en el exoplaneta K2-18b, porque este hallazgo ha revolucionado a la comunidad astronómica y cuál es su verdadero alcance. Así que ponte cómodo porque el viaje va a ser alucinante. Todo comenzó en 2023 cuando la NASA publicó una nota de prensa que hizo ruido en todos los rincones del planeta. Su titular decía: el telescopio James Webb detecta metano y dióxido de carbono en la atmósfera de K2-18b. A simple vista podía parecer una observación más dentro de un interminable trabajo de los astrónomos, pero esta vez fue diferente, porque la comunidad científica supo leer entre líneas algo mucho más profundo. Esas moléculas, en ese contexto, podrían ser un indicio de que en ese planeta se desarrollan procesos químicos que al menos en la Tierra solo asociamos a la vida. Y como puedes imaginar, no hizo falta más para que los medios convirtieran esa pista tenue en una certeza rotunda. Pero lo cierto es que si bien los datos eran fascinantes, aún estaban lejos de ofrecernos una prueba concluyente. De hecho, el propio equipo de astrónomos que lidera la investigación lo dejó claro. No se ha encontrado vida, sino una señal prometedora que merece ser analizada con cuidado, completando con nuevas observaciones y sometiéndolas al más riguroso de los escrutinios científicos. Pero, ¿por qué los investigadores han centrado su atención concretamente en K2-18b? ¿Qué tiene este objeto que lo hace tan especial? Pues bien, K2-18b es un exoplaneta situado a unos 124 años luz de distancia en la constelación de Leo. Fue descubierto en 2015 por el telescopio espacial Kepler y desde entonces no ha dejado de generar interés. Se trata de un mundo que no se parece a nada que tengamos en el sistema solar. Su masa es 8,6 veces la de la Tierra y su radio unas 2,6 veces mayor, lo que lo convierte en una supertierra o en un mini Neptuno. Es decir, estamos hablando de un planeta intermedio entre los rocosos como el nuestro y los gigantes gaseosos como Neptuno, cuya naturaleza aún está siendo investigada. Lo más llamativo es que orbita dentro de la zona habitable de su estrella, una enana roja mucho más pequeña y fría que el Sol. Es por ello que se encuentra a una distancia ideal para que, si existen condiciones adecuadas, el agua líquida pueda estar presente, al menos bajo la superficie. Pero eso no es todo. K2-18b se ha convertido en uno de los principales candidatos a integrar una nueva y fascinante clase de planetas conocidos como Icean Worlds. Se trata de mundos envueltos en atmósferas densas, dominadas por hidrógeno y que podrían albergar grandes océanos gigantes bajo esa capa gaseosa. Un tipo de entorno que no se parece en nada a la Tierra, pero que, según modelos teóricos recientes, podría ser compatible con la vida, al menos en formas simples. Por lo tanto, la presencia de agua, junto con una fuente de energía interna, la interacción química entre atmósfera y líquido y la protección que ofrece esa densa envoltura de hidrógeno frente a la radiación, podría crear condiciones estables durante miles de millones de años. Pero, ¿qué tipo de vida podríamos imaginar en un lugar así? Pues nada que se parezca a nosotros, claro. No hablamos de criaturas complejas paseando por paisajes exóticos, sino de posibles formas microbianas flotando en la interfaz entre el océano y la atmósfera o desarrollándose cerca del fondo marino, si es que existe una superficie sólida. De hecho, los astrobiólogos han propuesto que entornos como las fuentes hidrotermales terrestres, donde surgieron las primeras formas de vida en nuestro planeta, podrían tener análogos en estos mundos lejanos. Y si hay algo que la historia de la vida en la Tierra nos ha enseñado, es que donde hay agua, energía y estabilidad, la vida tiende a abrirse camino. Por eso K2-18b no es un planeta cualquiera, es un laboratorio natural único, donde la química, la física y la astrobiología se entrelazan en un escenario lejano pero profundamente familiar. Un lugar que, sin prometer nada, nos lanza una invitación irresistible: observar, preguntar y tratar de entender si estamos por primera vez escuchando un susurro biológico que llega desde las profundidades del cosmos. ¿Y ese susurro de existir en qué consiste? Pues la clave está en la atmósfera de K2-18b. Con los potentes instrumentos del telescopio James Webb, los astrónomos han logrado detectar la presencia de metano y dióxido de carbono, dos moléculas que, si bien pueden generarse por procesos geológicos o químicos no biológicos, en la Tierra están estrechamente asociadas a la vida. Pero antes de explicarte por qué esto es tan importante, quiero contarte algo. ¿Sabes lo importante que es el inglés en nuestro día a día? Si te gusta la ciencia, como a mí, sabrás que absolutamente todo está en inglés, desde los artículos más recientes hasta las conferencias, los cursos y los debates más interesantes.
diferentes. Y lo mismo pasa en casi cualquier campo profesional: tecnología, negocios, salud, arte. Claro, tenemos apps, vídeos, ejercicios automatizados, incluso inteligencia artificial. Pero cuando tu único apoyo es una pantalla, es difícil avanzar de verdad, especialmente si ya no estás empezando o lo que necesitas es mejorar, perfeccionar o prepararte para algo concreto. Pero afortunadamente contamos con la ayuda de Preply, una forma increíble de aprender idiomas en la que tu apoyo es una persona real que te escucha, te entiende y te apoya, y es capaz de adaptar las clases a lo que necesitas en cada momento: trabajo, viajes, exámenes, lo que necesites. Porque claro, aprender un idioma no es solo memorizar palabras, es equivocarte, practicar, conectar, conversar y divertirte. Y eso solo es posible cuando practicas con una persona, porque una cosa es aprender vocabulario y otra muy distinta es poder usarlo con seguridad en una conversación, en una reunión o en tu día a día. Y esto es especialmente importante cuando tu objetivo es mejorar en el trabajo o en tus estudios, ya que Preply no solo te ayuda a comenzar en el idioma, sino a profesionalizarte aunque ya tengas un nivel alto del idioma que quieres dominar. Por eso Preply es la mejor forma de aprender un idioma, porque se adapta a tus necesidades reales y además es muy divertido. Bueno, pues si después de todo lo que te he contado aún tienes dudas, tienes un 50% de descuento en tu primera clase para que puedas comprobar todo esto de primera mano y puedas comprobar que aprender con personas cambia todo. Muchas gracias a Preply por apoyar mi contenido. Seguimos con el vídeo. El metano, por ejemplo, es emitido por organismos que degradan materia orgánica en ausencia de oxígeno, como ciertas bacterias. El dióxido de carbono, por su parte, es un subproducto típico de la respiración celular y de otras actividades metabólicas. Pero lo realmente sorprendente es el contexto. La proporción entre ambas moléculas, combinada con el entorno atmosférico de este planeta, parece indicar un desequilibrio químico que, al igual que en nuestro planeta, solo podría mantenerse cuando hubiera una fuente constante de actividad biológica. Y si hasta ahora este hallazgo te resulta cuanto menos intrigante, prepárate porque ahora viene lo mejor. La molécula que realmente ha disparado las alarmas de los registros no es el metano ni el CO2, sino el dimetilsulfuro o DMS. Según los datos preliminares obtenidos por el telescopio James Webb, podrían existir trazas de DMS en la atmósfera de K2 18b. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque hasta donde sabemos, en la Tierra el DMS solo lo producen seres vivos, concretamente el fitoplancton marino. Se trata de una molécula que se forma como subproducto del metabolismo de ciertos organismos microscópicos del océano. Además, no se conocen procesos puramente abióticos, es decir, en los que no intervienen seres vivos, que generen DMS de forma natural en nuestro planeta. Eso lo convierte directamente en un potente biomarcador. Pero detengámonos un momento. ¿Qué es exactamente un biomarcador? En astrobiología, un biomarcador es una sustancia, estructura o patrón químico que cuando se detecta en un entorno planetario sugiere la posible presencia de vida. Cuanto más específico sea ese marcador, es decir, cuanto más improbable resulte su existencia sin vida de por medio, más confiable se considera. Por ejemplo, el oxígeno molecular es un buen biomarcador, pero no perfecto, porque puede generarse también por procesos abióticos, como la fotólisis del agua bajo radiación ultravioleta. Pues bien, resulta que el DMS no fue la única molécula que apareció como biomarcador. También se detectaron posibles trazas de dimetilsulfuro, DMDS, otro compuesto orgánico que, en la Tierra, suele estar vinculado a procesos biológicos, aunque en menor medida. El DMDS se genera en ciertos ambientes anaeróbicos y es más frecuente en la descomposición de materia orgánica. Su presencia, si se confirmara, añadiría más piezas al rompecabezas de una atmósfera con un potencial biológico impresionante. Ahora bien, aquí es donde entra la parte más delicada del análisis, porque por muy emocionantes que sean estas detecciones, los científicos no pueden permitirse tomar conclusiones precipitadas. Una de las grandes preguntas que deben responder es: ¿existen formas no biológicas de generar DMS o DMDS en otros planetas? La respuesta corta es que no lo sabemos con certeza. Existen teorías que exploran la posibilidad de síntesis químicas bajo condiciones extremas, como altas presiones, temperaturas elevadas o radiación intensa, que podrían dar lugar a compuestos orgánicos complejos sin necesidad de vida. Pero por el momento, ningún modelo abiótico ha conseguido explicar la producción sostenida de DMS en cantidades detectables. Por eso los investigadores insisten en la cautela. Las señales detectadas son débiles y los márgenes de error son aún muy grandes. La propia NASA ha subrayado que harán falta nuevas observaciones para confirmar la presencia real de estas moléculas, repetir las mediciones con distintos instrumentos y descartar cualquier tipo de contaminación o interpretación errónea. De hecho, una detección no confirmada de DMS no es suficiente para declarar que hay vida en K2 18b, pero sí nos da una razón muy poderosa para seguir mirando en esa dirección. Porque si tras todas las comprobaciones esas moléculas siguen generando señal, entonces estaremos ante la evidencia más sólida hasta la fecha de un posible proceso biológico fuera de la Tierra. Y
seguro que ya te ha surgido esta curiosidad: ¿cómo es posible detectar con tal precisión ese tipo de moléculas y biomarcadores en exoplanetas que están a cientos de años luz de nosotros? Imagina mirar una vela encendida junto a un foco gigante y tratar de saber qué perfume tiene. Pues esa es más o menos la hazaña que intentan los astrónomos cuando estudian la atmósfera de un exoplaneta como K2-18b. Pero aunque se encuentre a más de 100 años luz, hay una herramienta que ha revolucionado nuestra capacidad para desentrañar sus secretos: la espectroscopía de tránsito. Este método aprovecha un fenómeno sencillo pero cargado de información. Cuando un exoplaneta pasa por delante de su estrella, desde nuestro punto de vista, una pequeñísima parte de la luz estelar atraviesa la atmósfera del planeta antes de llegar hasta nosotros. Y es precisamente en ese breve instante cuando ocurre la magia. Cada molécula presente en la atmósfera del planeta absorbe ciertas longitudes de onda específicas de la luz procedente de la estrella. Es como si dejaran pequeñas mordidas en el espectro, señales únicas que actúan como huellas dactilares químicas. Pues bien, analizando esas huellas dactilares con instrumentos lo suficientemente precisos, los científicos pueden deducir qué compuestos hay en su atmósfera, incluso sin ver directamente el planeta. Y es aquí donde entra en escena el telescopio espacial James Webb. Gracias a su sensibilidad sin precedentes en el rango del infrarrojo, mucho más allá de lo que podía alcanzar su antecesor, Hubble, James Webb puede detectar con altísima precisión estas señales espectrales, especialmente en planetas con atmósferas dominadas por el hidrógeno, como se cree que ocurre en K2-18b, donde las señales de gases como el metano, el CO2 o incluso el DMS pueden destacar de forma mucho más clara. ¿Y qué significa que hayamos detectado esas moléculas? ¿Podemos estar seguros de su presencia? Pues en ciencia, la certeza se mide en sigmas, una forma de expresar la probabilidad de que un resultado no sea fruto del azar. Una detección a 3 sigmas, como la del DMS en K2-18b, significa que hay una probabilidad del 99,7% de que la señal sea real. Puede parecer muchísimo, pero no es suficiente. En astrofísica, para considerar algo confirmado de manera robusta, los científicos exigen al menos 5 sigmas, que equivalen a una certeza del 99,9999%. Por eso, aunque estos indicios son extremadamente prometedores, los propios autores del estudio insisten en la cautela. De hecho, aunque la espectroscopía de tránsito es una técnica potentísima, también tiene sus límites, porque al fin y al cabo, lo que llega hasta nosotros no son fotografías ni muestras directas, sino luz. Además, una luz distorsionada, debilitada y en muchas ocasiones mezclada con el ruido de fondo del universo. Por eso, interpretar correctamente esas huellas químicas no es tarea sencilla. De hecho, son necesarios modelos extremadamente precisos sobre cómo se comportan las atmósferas bajo distintas temperaturas, presiones y composiciones. Y aquí es donde entran las incertidumbres. Por ejemplo, si en nuestros modelos asumimos una temperatura incorrecta para la atmósfera de K2-18b, o si desconocemos ciertos procesos físicos que ocurren en su interior, podríamos interpretar una señal como DMS, cuando en realidad podría tratarse de otra molécula distinta con una firma espectral parecida. Además, hay un detalle muy importante: los espectros que obtenemos no son imágenes tridimensionales del planeta, sino curvas de absorción que combinan toda la información en un único trazo. Es como intentar reconstruir una orquesta completa habiendo escuchado solo un acorde. Y a esto se suma otro desafío: la estrella anfitriona, en este caso una enana roja. Aunque parezcan tranquilas por su tamaño, estas estrellas suelen ser muy activas, emiten llamaradas, radiación ultravioleta intensa y su luz puede variar con el tiempo. Todo esto puede alterar o contaminar las señales que estamos tratando de interpretar. Por eso, uno de los pasos fundamentales antes de cantar victoria es repetir los análisis en distintos momentos, con distintos instrumentos y, si es posible, con otros telescopios que puedan observar el mismo planeta desde ángulos y espectros diferentes. Si queremos confirmar que esas moléculas realmente están ahí y saber qué las produce, necesitamos ir un paso más allá. Y la buena noticia es que ya hay misiones en camino, porque James Webb ha abierto una puerta, sin duda, pero aún necesitamos telescopios que no solo puedan detectar la atmósfera de un exoplaneta como K2-18b, sino también caracterizarla con precisión sin tener que esperar a que el planeta pase justo por delante de su estrella. Uno de los nombres que más ilusiona a la comunidad científica es el telescopio Nancy Gray Roman, que la NASA planea lanzar a finales de esta década. A diferencia de James Webb, que observa un planeta cuando lo ve transitar frente a su estrella, el Roman podrá aplicar una técnica distinta, la coronografía. Es decir, bloqueará la luz directa de una estrella para observar la luz tenue reflejada por los planetas que la orbitan. Es como si tapáramos el foco de una linterna para poder ver las motas de polvo a su alrededor. Y esto es clave, porque nos permitirá detectar mundos que no transitan y que hasta ahora nos eran invisibles. Otra misión fascinante es Ariel, de la Agencia Espacial Europea, prevista para 2029. A diferencia de otros telescopios, Ariel ha sido diseñada exclusivamente para estudiar atmósferas de exoplanetas. No va a buscar nuevos planetas
ni va a fotografiar galaxias lejanas. Su único objetivo es diseccionar la luz de cientos de atmósferas y analizar sus componentes químicos. Será como un gran catálogo de recetas atmosféricas que nos ayudará a entender qué ingredientes se repiten y cuáles podrían ser exclusivos de un mundo con vida. Pero la propuesta va mucho más allá. La NASA también está considerando una ambiciosa misión llamada LUVOIR, Gran Observador de Ultravioleta Óptico e Infrarrojo por sus siglas en inglés. Un telescopio gigantesco capaz de observar directamente planetas similares a la Tierra en zonas habitables. Y podría incluso detectar biomarcadores como oxígeno, ozono o metano sin necesidad de que el planeta transite. La ciencia avanza en base a pasos pequeños pero firmes, y en cada uno de ellos late la emoción por aportar nuevas ideas y descubrimientos. Detectar una molécula en un exoplaneta no significa encontrar vida, pero sí construir el puente que nos acerca un poco más a responder una de las preguntas más profundas que el ser humano puede hacerse. ¿Estamos solos en el universo? Es fácil dejarse llevar por titulares grandilocuentes que prometan respuestas inmediatas, pero la verdadera responsabilidad radica en el cuidado con el que se analiza cada dato y en la pausa necesaria para dejar que la verdad, sea cual sea, florezca por sí misma. En un mundo saturado de información instantánea y frases impactantes, es más necesario que nunca reivindicar el equilibrio, el matiz y el rigor, porque entender el cosmos y nuestra posible compañía en él no es cuestión de proclamar certezas apresuradas, sino aprender a escuchar con la paciencia que el propio universo se merece. Antes de irme me gustaría recomendarte dos vídeos que te van a encantar. Uno es ¿ha encontrado Avi Loeb tecnología extraterrestre? Y el otro, Júpiter es más extraño de lo que imaginábamos. Y nada más, espero que te haya gustado el vídeo y si es así nos vemos la semana que viene con mucha más ciencia.